voy a presentar. Soy ingeniero en software, egresado de la UAPA. Actualmente estoy trabajando en una empresa de tecnología aquí en San Francisco de Macorís. Y hoy estoy encargado de darle este tema. Yo siempre lo llevo aquí en el país para recordarles algunos puntos. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, bien divertido. Vamos a definir los temas, algunas preguntas. Luego vamos a ver un pequeño video en el cual nos va a explicar cómo hacer las operaciones. Y luego del video vamos a retroalimentar lo que vimos. Y después de la retroalimentación vamos a hacer un pequeño video, un juego, algo sencillo, sin tu pregunta, que espero que te guste. Bueno, vamos a iniciar. Los ángulos externos de un triángulo, por su facilitador. Vamos a hablar de los siguientes conceptos: ángulos externos, suma de ángulos externos de los triángulos y los ángulos externos de un triángulo equilátero, isósceles y escalero. Eso es todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Algunos de ustedes anteriormente conocen estos términos, lo que son los triángulos, lo que es el triángulo equilátero, los isósceles, ¿sí? ¿Tienen alguna idea? Perfecto, muy bien. Muy importante porque así es más fácil para aprender. Los ángulos externos están formados por los lados de un triángulo y la prolongación de un lado adyacente a él. Lo que quiere decir es esta parte aquí. La prolongación, ese es el ángulo externo, es esa que se ve aquí en la figura. Normalmente la suma de estos ángulos externos de un triángulo de un polígono generalmente forma un círculo. Este círculo generalmente es de 360 grados, siempre es así. Cuando sumamos este lado con este lado con este lado, el ángulo externo forma un círculo y nos da unos 360 grados. Es muy importante que tengan eso pendiente, pues más adelante tendremos un juego que va a aclarar esa parte. También en este mismo gráfico, en este triángulo, podemos ver que los ángulos internos del triángulo, tenemos dos de ellos. Con esto podemos identificar el tercero. Sabemos que la suma de los tres ángulos internos nos da 180. Muy bien, gracias. Entonces aquí, como tenemos dos, podemos identificar que entre 80 y 30 serían 100. El ángulo de recta sería 80 grados. Así sucesivamente, si aquí tendríamos un ángulo que tuviera 100 y aquí tuviera uno de 50, el restante sería el ángulo rectal. Perfecto. En esta figura, o esta imagen, podemos ver lo que mencionábamos anteriormente. El ángulo externo amarillo, el ángulo externo azul, el ángulo externo naranja, hacen un círculo, forman un círculo, que la sumatoria, la forma, el ángulo 1, 2 y 3, todavía 360 grados, por lo que mencionamos anteriormente. Y lo dice, si alguien no puede llegar a la forma, la suma de los tres ángulos, exactamente, los tres unidos serían 360 grados. Igualmente, como mencionamos anteriormente, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo forma, ¿cuánto formaría? Vamos con el juego, vamos, parece que se me fue. Ok, no te preocupes, tranquilo, nadie se equivoca aquí. Mira, si sumamos los tres ángulos internos, como aquí, vamos a leer, si los sumar los tres ángulos internos del triángulo, nos da 180 grados. Eso era todo lo que quería. Muy bien. ¿Ves que no te iba a equivocar? Nadie se equivoca. Todos estamos aprendiendo, hasta yo. ¿Correcto? Bueno, sigamos con una siguiente definición. Ángulos internos de un triángulo equilátero. La palabra equilátero es muy importante que la tengan pendiente. ¿Qué se le parece a esa palabra? Equilátero, equidad, igualdad. ¿Correcto? Perfecto. En un triángulo equilátero, todos los ángulos y los lados son congruentes.
Esto no quiere decir que los ángulos externos miden lo mismo, al igual que los internos, y forman 360 grados. Podemos ver en esta imagen, este es nuestro triángulo equilátero. Este ángulo externo de 190, este ángulo externo de 190 y este de 190. Si nos sumamos los tres, ¿cuánto nos daría? 360 grados. Muy bien, exactamente. A diferencia del triángulo isósceles, solamente dos de los ángulos externos miden lo mismo. Y el tercero, ¿cómo? El tercero sería, bueno, vamos a verlo. El triángulo isósceles, dos de los lados de los ángulos internos son iguales y uno solamente es diferente. Muy bien. Ahí es donde se encuentra la diferencia. Si vemos como está en la fórmula, en la imagen, esos dos ángulos externos miden lo mismo, 115 y 115. Pero el de arriba, el externo de arriba, mide 130. Dos iguales y uno diferente. Fíjense que también dentro, los ángulos internos de ellas, que deben de sumar 180, miden dos iguales y uno diferente. Muy bien. Ahora vamos a ver el último triángulo que vamos a medir, que ese es el escaleno. El escaleno, a diferencia de los dos anteriores que vimos, todos sus lados y ángulos son diferentes. La imagen lo están viendo. Que nosotros poder identificar los ángulos externos de ella, por lo menos debemos de determinar dos de ellos. Si se fijan, en este triángulo, todos los ángulos son diferentes, 45, 80. Si me sumamos estos dos, nos daría 125. El resto sería 55, ¿correcto? Para llegar a 180. Bueno, la idea es que estos dos nos dan el resultado del triángulo escaleno, el escaleno que está afuera, el externo que está afuera, ¿correcto? Entonces, como menciona la teoría, todos sus ángulos son diferentes. En este va a dar, por ejemplo, aquí va a decir 110, aquí va a decir 95, aquí va a decir 80. La idea es que, a diferencia de los demás, el primero, equilátero, palabra importante, igualdad, lo mismo, todos son iguales. Isósceles, dos iguales, uno diferente. Muy bien. Y el escaleno, todos los tres ángulos externos son diferentes. Como lo mencionamos aquí, muy importante recordar, para los ángulos externos se necesita por lo menos un ángulo para poder identificar. Y todos sabemos cómo. Con este ángulo ya yo identifico el que está en el externo de este, y con este ángulo también puedo identificar este. Muy bien, aquí tenemos un pequeño videito donde nos demuestra cómo se puede acercar a una de estas operaciones que vimos en las definiciones, simple y sencillo, solamente 2 minutos. Para el siguiente triángulo. Lo primero que vamos a hacer es calcular el ángulo interior que nos falta, sabiendo que la suma de los tres ángulos interiores en un triángulo siempre es 180. Entonces, 180 le quitaremos los dos ángulos conocidos. Primero le quitamos el 55, esta resta me da 125, y luego el resto de 49, y tengo a formar un ángulo de 7. Fíjense lo que él hizo. Él sabe que los ángulos internos del triángulo son suyos. Sabe cuál es la pared o identificamos en él dos de ellos internos. 180 menos 55 y menos 49. Restó los dos que conocí y ahí identificó el ángulo que faltaba. 6 lados para el ángulo que es conocido. A partir de ahí podemos calcular todos los ángulos exteriores, empezando por el propio del exterior, ese ángulo 1. Ese ángulo
como vemos en el dibujo, es suplementario. Estos dos suman 180, con lo cual solo tengo que restar a 180 el ángulo interior que acabo de calcular. Se resta, me da 104 para el ángulo. Que hizo ahí, él pudo identificar, por lo menos con un solo valor, él pudo identificar el ángulo exterior. Como ya él sabía que el ángulo exterior 1, el interno es 76, ¿qué hizo? Restó 180 menos 76 y le dio 104. Exactamente. Claro, al final veremos que todos los ángulos exteriores de él. Muy bien, sigamos. Fijaros que hay una propiedad interesante, que este ángulo exterior también es siempre la suma de los otros dos que están al otro lado. Si sumo estos dos ángulos, también obtengo 104. Bueno, paso al exterior 2, a suplementario de 55, esto me queda 125, también sería la suma de estos dos ángulos, y para acabar, el exterior 3 van a ser los 180 grados menos los 49 que conozco del ángulo interior. Y esto me da 131 grados para el último. Ahora, ¿quién tiene un celular o una calculadora? Súmeme los 3 ángulos exteriores que tiene la operación. ¿Cuánto le da? No, está bien, yo sé que sí, pero vamos a ver, calcúlamelo ahí. Aunque yo no puedo dudar de ti, pero imagina. ¿Qué le parece? 360. También te dio lo mismo. Bien, entonces, todas esas definiciones nos dan los puntos importantes de cómo encontrar esos ángulos. A veces uno dice, no, pero que eso no, yo no voy a entenderlo. Lo que tú tienes que simplemente ver la teoría y ver ejemplos simples. Y como acabamos de ver, no son difíciles de hacer. Y más cuando hay un ejemplo. Por ejemplo, yo me pongo de ejemplo también porque cuando mi maestro me decía, mire, vamos a hacer esta operación. Y dice, sí, pero mejor con un ejemplo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Ya ustedes no pueden trabajar si no tienen ni idea cómo hacerlo. Un ejemplo claro, simple, sencillo, sin tener que complicarse tanto, los hace esas operaciones. Ahora, vamos a hacer una pequeña retroalimentación para luego hacer el juego. ¿Qué vimos el día de hoy? Vimos los 3 tipos de triángulo. Triángulo, equilátero, palabra importante. ¿Qué quiere decir los equiláteros? Que sus tres ángulos son iguales. Y suman 360 grados, ¿sí? Correcto. Entonces, el isósceles. ¿Qué digo? El isósceles. El isósceles. Muy bien, perfecto. Y el escalero, que ya acabamos de ver, todos sus ángulos exteriores son diferentes, pero todos al final suman 360 grados. Muy bien. También es importante recordar que todos los ángulos internos, no externos, internos, de un triángulo suman 180 grados. ¿Y cómo definimos lo que es un ángulo exterior? ¿Cómo definimos el ángulo exterior? El ángulo exterior es un lado que se contrapone a su adyacente y forma este ángulo, que es el que tenemos aquí. Bueno, ya que tenemos claro o retroalimentamos todo esto, vamos a hacer ahora un vuelo. Vamos a ver cómo es que lo ponemos. Perfecto, esto es un pensamiento, pero lo vamos a parar ahorita para entonces ponerle el vuelo. A ver cómo nos va el día de hoy. Este es el juego, vamos a estar listos para responder. La suma de los ángulos externos de un triángulo siempre sumará externos. ¿Qué te dice? ¿Cuánto? 100 grados, 180 o 360. 360, seguro, muy bien, vamos a ver. González, se fue bien ese aspecto. Los ángulos internos de un triángulo
al sumarlo siempre nos dará 180. ¿Seguro? ¿No será 350? No. ¿Seguro? ¿120? No. 180, vamos a ver. Se fue. Los ángulos externos están formados por un ángulo de un triángulo y por otro ángulo diferente, otro ángulo igual, o la prolongación de un ángulo adyacente. No. Repito, los ángulos externos están formados por un ángulo de un triángulo. Prolongación. Muy bien, el hombre está en eso. Hay un aplauso para él. Vamos. Ángulos externos de un triángulo isósceles nos dice que están formados por todos sus ángulos diferentes, dos de sus ángulos iguales, y uno es diferente, o todos sus ángulos son iguales. Acuérdense, isósceles. Primero fue equilátero. Isósceles. Vamos a creer. Isósceles. Una, dos, entonces me dijeron dos y uno diferente. Todavía no hemos jugado, carajo. Ángulos externos de un triángulo equilátero nos dice que todos sus ángulos internos y externos miden y todos son y miden igual, miden diferente, todos igual. Miden todo diferente. Miden lo mismo. Y al sumarlo nos da 360 grados. Una, dos. ¿Les gustó? ¿Lo volverían a jugar? Pero hoy no, porque me tiene el tiempo a rispa. Nada, jóvenes. Déjenme entonces dejar de compartir y hacerle una preguntita. Entonces, jóvenes, que les gustó la actividad, les gustó la clase, les gustó el juego, creen que hoy aprendieron algo, fue diferente, se puede lograr algo que algo no le haya gustado. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Díganos que estamos a tiempo aquí. ¿Todo bien? Excelente. Bueno, pues nada, entonces le agradezco el tiempo de ustedes que le tomé. Mi nombre es Nelson Cruz y pasen buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Nelson Cruz y en este video vamos a hablar de cómo fue la microclase en la cual nosotros fuimos los facilitadores, por lo menos yo, en el Liceo Juan Pablo Duarte nocturno. Debo decir de que lo hicimos bastante bien. Para hacer la primera vez, tratamos de dar los 3 momentos de la clase, tratamos de mantener los jóvenes atentos y enfocados, tratamos también de que los estudiantes estuvieran siempre motivados a participar, pero sabemos que por hacerla la primera vez no perfeccionamos el tiempo para cada momento, y eso es algo que nosotros debemos de mejorar. Sabemos que por nuestra poca experiencia, pero eso se mejora. Entre las herramientas que evaluamos para mantener a los estudiantes enfocados y poder hacer que ellos se mantuvieran participando, utilizamos proyectores, utilizamos diapositivas, utilizamos audio y utilizamos un video que le permitiera utilizar sus herramientas y lo aprendido. También hicimos un EducaPlay con el cual pudimos ver que los estudiantes aprendieron y pudieron retener la información de la clase que fue dada ese día. Cada una de estas herramientas tecnológicas me permitieron notar que los estudiantes fueran más amenos y con más actitud para participar. De verdad, eso es algo que me gustó y volveré a utilizarlo. Ya para última instancia, entiendo que algo que debemos nosotros, alguna lección aprendida sería que
cada vez que nosotros participemos en una clase, mejoramos y perfeccionamos nuestras herramientas para que las clases sean mejores. Entendemos que el día de hoy, como fue la primera clase, no fue perfecta, pero sí fue bastante buena. Aprendí que sirven cada una de estas herramientas y las técnicas que utilizamos, motivar a los estudiantes. Entonces es algo que voy a llevarme en un futuro. Nada, no tomo más tiempo. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Nelson Cruz. Pasen buenas noches.